Hola a todos, espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills, la Rose Metal. Os voy a hacer la reseña completa, vais a ver swatch, vais a ver la paleta de más cerca, 3 maquillajes como siempre y al final del video una conclusión para saber mi opinión sobre la paleta y si os la recomiendo o no. Voy a tomar 2 segundos para hablar del packaging exterior de la paleta. Es igual de bonito y de reflectante que la paleta. Es texturado, no es de la misma textura que se podrá ver en la paleta que veréis de más cerca. Es una textura diferente, pero es muy bonito. Tenemos el nombre de Anastasia Beverly Hills en relieve y en un rosado metálico un poco frío, muy bonito. No sé si lo podréis ver. Y en la parte de atrás tenemos aquí las sombras, tenemos un poquito sobre los ingredientes, un poquito donde se ha fabricado, como siempre se fabrica en Estados Unidos. Y deciros que tenemos un warning en la parte de atrás con la sombra Dune, que dicen de no aplicarla en los ojos. Muchísimas veces las sombras de Anastasia Beverly Hills tienen un pequeño warning para decir pues que no se pueden utilizar en los ojos, no dejan de ser una sombra de ojo, pero si sois sensibles, si tenéis facilidades de tener pues reacciones, yo os recomiendo probar esta sombra al lado del ojo, no encima, ver si tenéis una pequeña reacción o no. Si no tenéis, la podéis aplicar, pero ella lo pone por si acaso para que no tenga ningún problema en caso que tengáis pues una irritación o que os vaya a molestar ese pigmento, esta sombra alrededor de los ojos. Por eso ese pequeño warning os voy a enseñar ahora que estamos hablando de la sombra Dune. Es esta de aquí. Entonces, si sois sensible, hacer una pequeñita prueba al lado del ojo y veréis si tenéis reacción o no. Yo le he aplicado, no he tenido ningún problema. Eso que yo tengo eczema en los ojos, sobre todo en ese párpado, y no he tenido ningún problema. Ahora que hemos hablado del packaging de fuera, vamos a hablar de esta belleza de paleta. Igual que la anterior que ahora os enseñaré, tiene textura, es un efecto como de cuero, no sé, es súper bonita. Tenemos un pequeño detalle en las esquinas que hace que esta paleta se ve súper lujosa, no sé si lo podréis ver bien. Igualmente tendréis un visual de mucho más cerca para que podáis ver un poco la textura. Tenemos una pequeña etiqueta en la parte de atrás y para ver un poco la diferencia de textura entre la otra que ha hecho, que era la Nuvo, que es esta de aquí. Esa tenía un efecto de tela encima de la paleta. Esta es un efecto ya primero brillante y un efecto cuero. Es exactamente el mismo tamaño de sus nuevas paletas, que me encantan. Estoy muy contenta que Anastasia Beverly Hills ha hecho ese cambio en su marca, el cambio también en el pan de las sombras, que es bastante más grande. Hemos perdido dos tonos de sombra, pero son muchísimo más grandes ahora. Yo personalmente prefiero que los pans sean un poco más grandes y perder 2 sombras, porque de verdad que la elección de tonos de esas 2 últimas paletas es una pasada. Así se presenta por dentro la paleta. Tenemos tantos tonos cálidos como tonos fríos. Los tonos cálidos son Sun Rose, Rose Fire, Element, Dune, Noble y Royal. Y los tonos fríos son Heavenly, Nova, Nocturne, Ashes, Haze, Rose Quartz. Lo que no se ha visto en los visual, o yo personalmente no me di cuenta en los visual que se vio al lanzamiento de la paleta, es que hay solo 2 sombras mates. Ahora veréis los swatches, pero las 2 sombras únicas mates son Dune y Noble. Hay esta de aquí que parece mate y en verdad es un tono nacarado. Luego tenemos la sombra Ashes, que también parece mate pero tiene pequeñas partículas de glitter, de purpurina muy pequeñita. Y aquí sí que son purpurinas en la sombra Sun Rose. Son purpurinas bastante más gruesas. Sí que a la hora de trabajar, al trabajar con un pincel fluffy,
como tipo las purpurinas se caen. Puede ser que si trabajaría con un pincel más plano para poder prensar la sombra, como por ejemplo tendría a lo mejor las purpurinas en el párpado. Eso os lo quería decir porque es verdad que si no nos fijamos parece que son 5 mates y no 2, y en verdad son solo estos 2 y estos 3. Pues ese es totalmente nacarado, ese sí que se ve más las partículas de glitter de purpurina, y este sí que es más suave las partículas. Son pequeños destellos, y también a la hora de trabajar, como yo siempre trabajo mi cuenco, que ha sido el caso para esta sombra, trabajo con pincel pues más fluffy, un pincel difuminador, las partículas se cayeron. Puede ser que también si trabajo con un pincel plano pueda tener esas partículas. No os he dicho el precio de la paleta, cuesta 59,99 y la anterior costaba 52,99. A mí me molesta un poco esas diferencias de precio cuando estamos en el mismo tamaño de paleta. Entiendo que algunas sombras se han trabajado diferente, que hay a lo mejor una mejor calidad en algunas sombras porque son muy cremosas, tienen muy buena pigmentación, pero me gustaría que las paletas de un mismo tamaño tengan el mismo precio. No sé qué os parece a vosotros, decídmelo en los comentarios. Veo la misma calidad en las dos paletas, así que me gustaría que el precio sea igual para no tener ninguna sorpresa a la hora del lanzamiento de paletas. Si costaba 52,99, pues que se quede así, o que ya directamente ponga su precio 59,99, aunque yo prefiero el precio bajo. Ahora que os he dicho todo sobre la paleta, os he hablado del precio, habéis visto los visuales de la paleta de más cerca, os voy a dejar con los swatches y con los 3 tutoriales, y nos vemos al final del video para la conclusión, saber si os recomiendo o no la paleta. Para este primer maquillaje quiero trabajar con las sombras cálidas de la paleta. Quiero ir con esas sombras de por aquí, así que voy a empezar con la sombra Sun Rose, que voy a aplicar en el cuenco y difumino hacia arriba. Ahora con la sombra Dune voy a intensificar mi cuenco, pero esta vez no voy a difuminar hacia arriba. También la aplico en mi ángulo externo. Sigo con la sombra Dune que aplico en mi línea de pestaña inferior. Vuelvo a coger la primera sombra para difuminar la línea que acabo de hacer. Ahora cojo la sombra Rose Fire que voy a aplicar en todo el párpado móvil, poniendo toda la intensidad en la parte interna del ojo y difumino hacia el medio del párpado. Para este segundo maquillaje quiero mezclar varios tonos juntos, espero que quede bien, espero que quede tal cual lo tengo en la cabeza. Voy a empezar con la sombra Sun Rose que voy a aplicar en el cuenco y como siempre difumino hacia arriba. Con un pincel plano voy a coger la sombra Royal que voy a aplicar en la parte interna y externa de mi ojo. Nunca hago mi rostro después de mi maquillaje de ojo, entonces lo que podéis hacer es coger polvo suelto, como lo hago algunas veces en vídeo, y poner debajo del ojo por si tenéis caída de sombra. Lo que yo hago ahora, pues cojo mi pincel, tengo muchísimo cuidado y levanto la sombra. Es muy importante coger vuestro pincel así
y vais barriendo hacia arriba para que el pigmento entre en el pincel y no lo arrastráis en el rostro y así no os marcará las ojeras. Y levanto. Vuelvo a coger mi primer pincel y difumino la sombra que acabo de aplicar en el cuenco. He perdido un poco de intensidad de la sombra Royal, pero de momento no nos importa. Vamos a aplicar la sombra Nova, que es justo aquí, y la vamos a aplicar en el centro del párpado. Ahora que he aplicado la sombra Nova, vuelvo a coger la sombra Royal que vuelvo a aplicar en la parte interna y externa del ojo y volveremos a coger nuestro primer pincel para poder difuminar. Con un pincel plano voy a coger la sombra Element y la voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior. Empiezo con la parte externa para poner la intensidad y traigo la sombra hacia adelante. Ahora cojo la sombra Sunrose para poder difuminar la línea que acabo de hacer. Ahora cojo con el dedo la sombra Heavenly y voy a hacer un pequeño punto de luz en el centro del párpado. Para este maquillaje quiero utilizar los tonos fríos de la paleta, así que voy a empezar con la sombra Rose Quartz que voy a aplicar en mi cuenco. Voy a intensificar el cuenco con la sombra Ashes. Aplico la misma sombra en mi línea de pestaña inferior. Con la sombra Noble voy a intensificar mi ángulo externo. Vale, el maquillaje lo podríamos dejar así, poner un luminoso como por ejemplo este de aquí en la parte interna y tener el maquillaje terminado. Pero yo quiero utilizar un máximo de sombra para la reseña, entonces ahora voy a coger la sombra Nocturne que voy a aplicar en mi ángulo externo justo encima de la sombra que acabo de aplicar. Sigo con la sombra Nocturne que aplico en mi línea de pestaña inferior, pero solo en la parte externa y difumino hacia adelante. Ahora cojo la sombra Haze que voy a aplicar en todo el párpado móvil con la intensidad en la parte interna del ojo. Decidme en los comentarios cuál de los tres ha sido vuestro maquillaje favorito. A mí me ha costado un poco, creo que uno de mis preferidos es este porque hacía muchísimo que no se veían tonos fríos en las paletas. No sé si os habéis fijado, tanto la paleta de Natasha Denona, la paleta de Huda Beauty y la paleta ahora de Anastasia Beverly Hills hacen esta mezcla de cálidos y fríos y es algo que me encanta porque se veía siempre una armonía de tonos cálidos,
algunas paletas en tonos fríos, pero nunca una mezcla de los dos. Entonces, en esas últimas salidas de paletas, lo que me encanta es que haya tantos tonos fríos, tonos cálidos, que los dos se mezclen súper bien y que queden unos maquillajes muy bonitos. Y como lo habéis visto en las armonías de paletas con tonos fríos y cálidos, creo que se casan muy bien. La elección de Anastasia Beverly Hills ha sido muy buena. Y lo que os quería decir, que siempre me quejo de las paletas, que cambiaría una sombra o dos, o a lo mejor una textura. Deciros que las dos paletas de Anastasia Beverly Hills, tanto la Rose Metal y la paleta Nouveau, no cambiaría ninguna sombra. Son sombras muy bonitas, muy bien elegidas. Igualmente en esta yo soy muchísimo de sombras mates, y esta vez no me ha molestado que haya solo dos. Es algo que hay que tener en cuenta porque sé que muchos de vosotros hacéis maquillajes de día un poco menos llamativo. Es una paleta de muy buena calidad, se trabaja súper bien. Lo que no sé si es para todo el mundo, para el día a día. Es una paleta para las fiestas, es una paleta muy llamativa, es una paleta que tiene muchísimos tonos metálicos, todos se trabajan súper bien, se funden muy bien entre ellos. Habéis visto que he trabajado primero con el pincel, después he intensificado con el dedo, y de las dos maneras he tenido muy buena pigmentación en los ojos. Sí, como siempre, con los dedos hay siempre un poquito más porque tenemos un poco la humedad de la yema del dedo, que hace que se vea más intenso. Todas han trabajado muy bien, tanto con el pincel que con los dedos, pero lo que os quería decir es eso, que hay solo dos sombras mates. No sé qué tipos de maquillaje hacéis a diario. A mí personalmente no me molesta ir así maquillada durante el día a día. Sé que para todos no es el caso, pero como siempre os digo, trabajar las sombras con menos intensidad, ser más ligero a la hora de trabajar, de difuminar. Y si vais a hacer, por ejemplo, un maquillaje de día con una sombra luminosa, vamos a coger, por ejemplo, esta, la aplicáis, tenéis una buena intensidad, pero lo que hacéis, la difumináis mucho y tenéis un acabado metálico con este toque de sombra muy muy bonito, pero no es tan intenso, por ejemplo, que si trabajo solo, voy a trabajar una otra sombra. Si aplico la sombra así con el dedo, se va a ver muy intensa. Vuelvo a cogerla, la voy a aplicar aquí y difumino muchísimo más la sombra. Y como podéis ver, aquí es solo aplicado con el dedo y aquí es difuminado. Entonces es una paleta que podéis utilizar para el día a día. Es solo la manera que trabajáis vuestras sombras para el día a día que podrá hacer que podáis tener maquillajes muy suaves y naturales. Serán coloridos porque es una paleta muy colorida, es una paleta muy bonita para el otoño-invierno. Los colores, como os he dicho, son perfectos. Y lo que os quería decir sobre las nuevas paletas de Anastasia Beverly Hills es que se trabajan muchísimo mejor estas con esa nueva fórmula que las antiguas. Las antiguas tenían igual de pigmentación, pero lo que sí nos costaba era difuminar, era muy fácil hacer una mancha con las sombras mates, así que estas son muchísimo más fácil de trabajar para una persona que está empezando en el maquillaje, que no tiene aún técnica de difuminar o de aplicarse sombras muy intensas. Estas paletas de Anastasia Beverly Hills ahora es un plus en el mercado, ya que tienes pigmentación, tienes un bonito abanico de color y se trabajan súper bien. Y es algo que me gusta muchísimo porque que seas experto o principiante, vas a poder trabajar con esta paleta. Así que sí, os recomiendo la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills, primero porque ese abanico de color no lo vais a encontrar en una sola paleta, así que vais a poder a lo mejor encontrar algunas de esas sombras, pero en varias paletas. Y aún así, yo que tengo muchas, no tengo varias de esas sombras. Sí que la sombra Dune y la sombra Noble son más fáciles de encontrar, son tonos mates, y con el mercado que tenemos de belleza es normal ver un poco de similitud en las sombras.
pero sí que os recomiendo esta paleta por el bonito abanico de color, porque se trabajan muy bien y porque va a ser un plus en vuestras colección de paleta. Es muy bonita para el otoño-invierno, la vais a utilizar muchísimo para las fiestas que están por llegar, así que decidme en los comentarios si ya vais a comprarla o si vais a esperar un descuento, que también os lo recomiendo si no sois una loca de paletas como yo y que al momento que sale la debéis comprar. Os recomiendo esperar un código de descuento que os hará seguramente ahorrar 20-25%. Así que estar atentos a mis stories Instagram y también a los posts que hago aquí en la comunidad, por si encuentro en muy poco tiempo un código de descuento sobre esta paleta. Os dejo como siempre el link de la página y el código en mayúscula, así os podéis ahorrar un poco de dinero sobre esta belleza paleta. Así que estar atentos, que siempre estoy buscando en el móvil buenas ofertas que os pueda compartir tanto en paletas como otros descuentos que pueda encontrar. Como siempre os espero en los comentarios para que completéis mi reseña sobre la paleta. Si se me ha olvidado decir cualquier cosa, dejadlo saber en los comentarios. Yo con esas últimas palabras me despido de vosotros, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.